A Pedro le gusta hacer cosas. Le gusta bañarse todos los días en la piscina que tiene en casa. Le gusta no tener un teléfono con miles de aplicaciones. Le gusta escribir a mano, jugar al fútbol y, entre otras cosas, hacer reír. Pero para empezar por el principio tengo que irme a Barcelona, a la calle del Camp, Entresuelo Segunda. Entrando en el portal y subiendo no más de 12 escalones, me encuentro frente al buzón de los Ruiz. Su padre es chofer y pasa mucho tiempo fuera, seguramente estará en Huelva. Pero si cruzo y cierro esta puerta, puedo ver cómo Juana, sentada, sintoniza su vieja radio. Si yo arranco preguntándole a Pedro Ruiz si reconoce esta zarzuela, ¿sabría decirme su título? Buenos días. Buenos días, Alberto. Yo ahora mismo no, pero mi madre seguro que sí te la diría. Se las sabía todas. La del Soto del Parral. La del Soto del Parral. Bueno, ahí está el trocito de canción que fue con la que yo empecé a hablar. Yo estaba siendo amamantado por mi madre y mi madre estaba cantando quiero desterrar de tu pecho el temor, quiero que tu fe vuelva a mí. Y entonces yo despegué mi boquita del pezón y dije quiero que me miren tus ojos y tenía 8 meses. Y bueno, pues esa precocidad me ha acompañado el resto de la vida. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Pues estoy bien, empezando cosas nuevas, siempre con planes. Como tú bien decías, me gusta hacer muchas cosas y además alternarlas, porque así no se encharca uno en la misma, que entonces se repite mucho y se encallece. Claro. Oye, ¿me cuentas cómo fue tu infancia en Barcelona? Pues organizaba la fiesta de mi barrio, de la calle del Camp, tenía yo 12 años. O menos, incluso con 8 y con 9, y con mi hermano, organizamos la fiesta, cerrábamos aquello con unos cajoncitos y unas botellas de cerveza que impedían el paso a los coches, recogíamos dinero de la gente con unas cajas de cartón de los zapatos y organizábamos un par de días de festivales, paupérrimos, pero divertidísimos, que era lo que podíamos hacer en aquel momento, y jugaba fútbol en los campos adyacentes, y cazábamos lagartijas con poca fortuna, en fin, eran nuestras diversiones. Y oye, ¿tú recuerdas que querías ser de mayor? No lo sabía, tampoco lo sé ahora, imagínate, no, nunca lo he sabido. Me ha gustado ir siendo, yo hace poco he escrito una cosa que dice, nunca he pretendido ser nada, solo pretendo ir siendo y llevar en la mirada el camino que no entiendo. Y así vamos caminando hacia cosas y luego pues vienen otras y algún día no viene ninguna más, pero mientras llegue ese momento haremos muchas. En tanto vivamos, hemos de ser leales a nosotros mismos. Sé que todos somos hermanos. Esa canción me quita los temblores. Esa música me trae recuerdos. Si continúan tocándola, no volveré a olvidarla nunca. La responsabilidad por los crímenes más calculados. Esta voz la reconoces, seguro. Juan Manuel Soriano. ¿Y por qué está sonando? Pues está sonando porque fue uno de mis jefes en Radio Nacional de España cuando yo tenía 20 años y porque tuve con él una relación en un momento determinado crispada y luego muy cariñosa, y porque era uno de los mejores dobladores del momento y de los mejores explicadores de cosas, y porque finalmente tuvimos una relación estupenda. Allí conociste también a Constantino Romero, ¿no? A Constantino Romero, sí. Le conocí antes. Le conocí en este espectáculo de anécdotas que hago. Le conocí pasando lista un día en la facultad que daba entonces instrucción a los que queríamos hacer de actores y cosas de esas. Y pasaron lista y dijeron fulano de tal. Y se oía una voz y decía presente, vengano de tal presente. Y dijeron Constantino Romero. Y dije yo presente. Nos volvimos todos y nos hicimos amigos de él. Ahora voy a preguntarte No mucho por tu espectáculo, pero es que quiero repasar un poquito tu vida, ¿no? Y ¿sabes que lo primero que hice yo en la radio, que fue una cosa inesperada, mi padre Carlos estaba en otra emisora, en Los Verdes, y allí hacía un programa de tarde en el que incluyó una sección en la que pequeños niños repasábamos la actualidad deportiva con lo que consideraba él cierta gracia, y yo hablaba del Betis. Te lo cuento porque el primer cameo, digamos, que yo hice en la radio, lo hice documentándome única y exclusivamente a través de un programa, que era
Estudio Estadio. Date cuenta. Eso tiene 50 años, yo inventé el título, continúa en pantalla, con lo cual sí que es uno de los programas inmortales de la televisión. Y yo sabía de fútbol y esas cosas pues porque jugaba fútbol y sigo jugando cuando puedo con los veteranos. Y también porque en ese territorio, en tiempo de Franco, pues había libertad. Había libertad para decir que el árbitro había estado mal. No, que ya sabes que los árbitros tienen dos apellidos, siempre los tienen, pero se citan por aquel árbitro que se llamaba Franco Martínez, que no querían decir que Franco había estado mal, y entonces a Franco Martínez, Andújar Oliver, no Guruceta conocía yo Muro. esa anécdota, qué buena. Sí, claro. Guruceta Muro es porque Franco era Franco Martínez, y si bien Franco ha estado mal, pues quedaba muy mal el dictador del momento, con lo cual se decía Franco Martínez para disimular que no había sido el otro. Claro. Oye, ¿y cómo surge el título, lo de Estudio Estadio? Pues estaba yo en un despacho en Prado del Rey con Luis de la Plaza, con Miguel Ors, y tomé un papel y puse Estudio Estadio, porque era eufónico y porque me parecía que solo cambiaba una letra de todas ellas, y se quedó, y ahí sigue. Protesto rotundamente, señoría. Protesto porque no se puede hacer un juicio de valor sobre este animalito sin que diga nada. Y esto voy a decirlo ahora mismo, ¡clarito! Y aunque no le gusten las formas al señor Fraga, como dice mi amigo Alfonso Guerra, cuando en la tele sale Fraga, por norma, siempre la caga. ¿Te costó mucho sacar la imitación de Felipe González? No, costaba poco. Ten en cuenta que hay una época de mi vida en que como un paracaidista yo aterrizo en el mundo del espectáculo, y es el momento de la transición. Yo no tenía grandes vocaciones políticas, hoy en día apenas hablo del asunto ya, pero en el juicio bufo en la Facultad de Derecho, que organizábamos y venían pues 10.000 estudiantes con los grises en la puerta, hacíamos parodias de todo. Yo hacía parodia de Franco cuando tenía 16 años, 17, en la Facultad de Derecho en Barcelona. Felipe, el tener un acento ya ayuda mucho, ¿no? Yo no he sido nunca un imitador, aunque algunos lo han dicho, soy un esperpentizador, que diría Alfonso Guerra. Exageraba a los personajes para que tengan más gracia y para ver un poquito cuál era su subconsciente y si podrían de algún modo emborracharse de palabras. Y eso es lo que hice durante mucho tiempo. ¿Y cómo se toman los políticos las imitaciones? En ese momento, bien. La gran diferencia entre la transición y este momento es que todos aquellos, sin entrar ahora en valoraciones políticas, todos aquellos empujaban hacia la luz, o eso creíamos. Y ahora empujan hacia la sombra. Por eso tiene menos gracia hacerlo y yo ya estoy en otros asuntos. A veces le digo a mi amigo Carlos Latre que llegará un día en que él no querrá hacer imitaciones, porque dedicar mucho esfuerzo a hacer la parodia de Pepe o de Manolo, pues te divierte un rato, pero luego quieres decir lo tuyo. Claro. Oye, ¿me cuentas qué te pasó con Felipe y Lola Flores? Es que no conozco la anécdota y me han dicho que... ¿Con Felipe y Lola Flores? No, bueno, con Felipe me pasó una cosa que cuento en el espectáculo este de mi vida, es una anécdota, y pues estuvo muy cariñoso conmigo. Hubo un manager mío que me esquilmó un dinero que ya me advirtió un conocidísimo cantante, Juan Manuel Serrat, que me ocurriría, y entonces él me recibió, influido por Adolfo Suárez, que fue quien me pidió que fuera a verle, y le conté unas cuantas cosas. Y no, lo de Lola Flores es posterior, es cuando a ella la acerca Hacienda y yo salgo a defenderla, y al año siguiente vienen a por mí, entonces paso un calvario parecido, pero de otra manera. Era un rebote, solamente era un rebote. Oye, hubo un momento en el que dejaste de hablar para escuchar. Lo dices, es una frase tuya y me gusta mucho. En la noche abierta, en la que invitabas a personajes y charlabais y reunías a una audiencia tremenda. ¿A quién entrevistaríais hoy? Yo soy partidario de escuchar, como tú bien has dicho, Alberto. Creo, yo en este momento, que hago mi teatro, que es lo que más me gusta hacer, pero no quiero ser parte ni del odio, ni de la ira, ni del ruido, ni del follón, ni de la frivolidad. Quiero escuchar, y escuchar como un artista. Yo siempre digo que no soy periodista, perdóneseme esta ratificación permanente. Converso, y si converso me anulo yo. Si esta entrevista fuera al revés, si yo te la hiciera a ti, no tendría ningún ítem de mi propia vida, porque eso obstaculiza la tuya. Entonces, si tú me hablas de tu caballo de cartón de cuando eras pequeño, yo no voy a sacar mi bicicleta, porque ahí estamos contraponiendo dos mundos. Y como soy una persona muy entrevistada muchas veces por mis actividades, he aprendido que te sientes muy cómodo cuando sabes que te escuchan, aunque lo que digas no sea muy cierto ni estés de acuerdo con ello. ¿Y cómo se entrevista a quien no contesta lo que se le pregunta? Te lo digo porque tú, que eres un tipo que está también pegado a la actualidad y a lo que pasa en el mundo, verás y habrás advertido que cada vez que un político va a una radio, ya sea de su gusto o no, nunca contesta lo que se le pregunta. Entonces, ¿debemos seguir entrevistando a los políticos? ¿Hay alguna forma de hacerlo para que contesten? Vosotros sabréis, pero yo creo que los políticos viven en playback. Y como viven en playback, pues salen de casa con el playback puesto. Otros también, y puede que alguna vez yo haya cometido ese mismo error, no me quito yo del juicio general. Convendría, no digo esto vaya a ocurrir, que no perdiéramos tanto tiempo de nuestra vida en discutir,
porque la vida no da para tanto, no caben tantos problemas en una vida. Y aunque sabemos de qué va la política y sabemos de qué va la economía y sabemos de qué van las trampas alrededor de unas y otras, yo creo que estamos en la obligación de hacernos la vida amable, porque si no el mantel de la convivencia se romperá. No lo digo ahora siguiendo a ningún político, ni de este momento ni de otro, pero creo que estamos obligados a ser amables, lo mismo escuchando que hablando que opinando. ¿Tu vida es una anécdota? Sí. Bueno, la humanidad es una anécdota. A veces digo, desde un punto de vista muy drástico, que a veces lo soy, que el planeta fue un éxito y a mí la humanidad me parecemos un fracaso. No pocas veces. No sé que los delfines hayan hecho daño al planeta tanto como nosotros, y aunque obviamente hay cosas estupendas que alabar y que seguir y que admirar, yo creo que en nuestro conjunto se ha avanzado muchísimo con respecto a otras épocas de la historia, evidentemente, pero no me parece que estemos muy atinados. A mí me parece que lo peor que está ocurriendo ahora, aunque mucha gente dirá que no está de acuerdo conmigo, es lo de la dictadura digital, eso que tú has señalado al principio. De repente todo el mundo ha entrado en esto de tener 50.000 aplicaciones a cambio de sus datos y de su vida. Y que yo recuerde, el dictador más importante que pueda haber habido en el planetita, y digo planetita para distinguirlo del mundo, no tuvo nunca ni un 1% de información de lo que tienen de todos nosotros en este momento. Y estamos encantados. Si yo el 13 de enero me voy a Puerto Llano, al Auditorio Pedro Almodóvar, o el 20 de enero me voy a Pamplona, el 27 a Jaén, el 17 de febrero a Oviedo, o mira, el 4 y el 5 de octubre a Sevilla, a Los Remedios, sí, señor. Que queda un poquito, pero ese me pilla más cerca. ¿Qué voy a ver en Mi vida es una anécdota? A Pedro en el teatro. Pues una vida, de los 30 espectáculos que he hecho, es el más cercano, es el más íntimo, y convierto el patio de butacas, sea más grande o menor. A veces, por ejemplo, en Puerto Llano no hemos abierto más que la parte de abajo porque es muy grande. Este es un espectáculo íntimo que simula ser el salón de mi casa o de la casa de los espectadores que vienen, donde cuento 60 o 70 anécdotas de mi vida, muy divertidas todas positivas, todas interpretadas, todas escenificadas, cantadas, contadas y compartidas por el público que me puede preguntar en algún momento. Es una pequeña historia de España de este ratito y del anterior, pero que se parece a la que viene. Porque a nadie nos pasan cosas distintas. Digo al principio del espectáculo, si hay jóvenes entre los que han venido a ver el espectáculo, que no crean que están fuera de juego porque hablo de personajes a los que ellos no han conocido. Habrán conocido a Felipe González, pero no cosas que pasaron con él. Si conocen a Évole, a Ana Obregón, de los que también hablo, etcétera, etcétera. Oye, con Évole tuviste A ver, yo es que repasando tu vida y tal, pues me he visto varias entrevistas que has dado. Y hay una Évole en la que, bueno, era esa faceta de follonero en la que le metía los dedos, pero a veces con un poquito de imprudencia, ¿no? Pero eso era mentira, Alberto. Ah, eso fue. No me digas. Eso es un fake. No me digas. Y cada año, esto también lo cuento en el espectáculo, y cuento mucho. Jordi me dijo, Pedro, quiero que te enfades o que nos enfademos, porque cuando hay un enfado, la audiencia sube. Digo, vale, de acuerdo. Entonces vino a ver mi espectáculo aquí en Madrid, que estaba haciendo yo una comedia entonces que se llamaba Escándalo en Palacio, y convinimos que en la entrevista siguiente me preguntaría algo que me molestara. Y me preguntó él a mí fuera de cámara. ¿Qué te pregunto? Digo, pregúntame por la droga, que soy antidroga absoluto. Me pregunta por la droga y como actor que soy, interpreto un enfado. Pero lo interpretas muy bien. Bueno, ya eso ya tiene que ver con mi faceta de actor, ¿no? Y como él desmiente todo eso, al final del programa mucha gente no lo ve. Resumen, han pasado 14 años y eso lo han visto millones de personas y cada año lo resucitan 3 o 4 veces. Y entonces Jordi y yo nos llamamos y yo le digo siempre, hemos de cambiar el nombre de esto, llamémosle Pretty Woman porque lo reponen cada año 4 veces. Madre mía, yo me había perdido eso, pero es brutal. Oye, en el espectáculo lo cuento también. Sí, una anécdota, ¿has dejado mucha fuera? Bueno, he procurado que haya una mezcla de todo. O sea, hay políticos, hay gente viva, gente no. Se habla, pues te digo, pues de Ana Obregón, de Serrat, de Rafael, de Lola Flores, de Rocío Jurado, de los Reyes, el emérito y el actual, de Estefanía de Mónaco, de Felipe González, de Pujol, de Zidane, de Maradona, de Sara Montiel, de Fernán Gómez, de muchas cosas y de algunas otras que no tienen nombres conocidos, pero que vienen a demostrar, y eso se lo digo a los jóvenes, todo lo que pasa aquí le pasa a todo el mundo, sea muy famoso, menos famoso, político, actor o cantante, porque en definitiva la vida se parece mucho, con nombres un poquito más publicados y otros menos. Oye, en La Noche Abierta incluías un gazapo pactado. Sí. Que unos estudiantes de periodismo tenían que descubrir. Y el premio a quien lo descubriese era que formulase una pregunta a uno de los invitados de la semana siguiente. Exactamente. Pues mira, en este programa hacemos lo siguiente. Yo te pongo una pregunta que te dejó el invitado anterior. Muy bien. Y te pido que le dejes una al siguiente. A ver. Mira, el viernes pasado estuvo en este programa Pau, un niño autista de 10 años que cuenta su historia, que bueno, te mueres, y te lanzó esta pregunta. ¿En un futuro crees que el gobierno hace suficiente para ayudar a los autistas?
No entraré en la broma, Pau, porque no te mereces que te tomen broma, al contrario. Yo creo que ya el gobierno es bastante autista, sobre todo en sus proposiciones y en sus prolongaciones de explicaciones políticas. No sé si harán caso, pero tienen que haceros, porque los que estáis en desventaja vivís una vida muchísimo más denodada, muchísimo más esforzada, y de los impuestos que pagamos merecéis una porción suficiente, por lo menos para tener una vida solvente. Te mando un abrazo, Pau. Y la tuya, tú no sabes quién viene mañana, no te puedo dar nada de información del invitado, pero se la tienes que dejar. Pues bien, la pregunta es, si tú y yo nos encontramos en un desierto, a oscuras, y no nos conocemos ni nos hemos visto, y oigo solamente tu voz, y te pregunto quién eres, ¿quién me dices que eres? Qué buena pregunta. ¿Cómo se nota que llevas en esto latina? Bueno, estoy empezando, te lo aseguro. Y no dejo el teatro por eso. Ahora la ida a Puerto Llano y a todos estos sitios es porque la vida del artista donde más se decide es en el teatro. Y no quiero abandonar eso. El contacto con el público en directo es lo mejor y además cada función es distinta. Pedro, espero no perderme Mi vida es una anécdota cuando vengas a Sevilla, y te mando un abrazo muy fuerte, además de darte las gracias. Y yo que tú lo veas. Gracias por el tono, por el trabajo y por acordarte de mi madre y de mi padre, que sin zarzuelas y madre no estaría aquí. Un abrazo, amigo. Un abrazo.